La cena era en casa de mi hijo, un piso moderno en las afueras de Valencia, con esas luces cálidas que parecen querer disimular el frío entre las personas. Era sábado, finales de otoño, y el olor del asado llenaba el comedor. Yo había llegado con una botella de vino, del bueno, de Utiel, pensando que así aportaba algo más que mi presencia. Me senté en un extremo de la mesa, esperando que todos terminaran de acomodarse. Mi nuera, siempre impecable, con esa sonrisa que parece no despeinarse nunca, se inclinó hacia mi hijo y le susurró algo. No hizo falta esforzarme para oírlo. Pídele que se siente más lejos. A mi padre no le gustan los tipos simples. La frase se quedó flotando en el aire como una hoja seca que nadie quiere recoger. Mi hijo dudó unos segundos, miró el mantel y luego, con una voz baja pero firme, dijo: «Papá, ¿te importa cambiarte de sitio? Así mi suegro tiene más espacio». No me miró a los ojos. Levanté la silla despacio, sin decir palabra. La arrastré un poco hacia la esquina del comedor, junto al aparador, donde la lámpara apenas alcanzaba a dar luz. Nadie protestó. Nadie se levantó a ayudarme. Solo se oyó el tintinear de los cubiertos y alguna risa nerviosa. El suegro de mi hijo, un hombre de traje aunque estuviésemos en casa, de esos que pronuncian el vino como si fuera latín, comentó algo sobre la economía y todos rieron. Yo también sonreí, pero no escuchaba nada. Miraba la botella que había traído, intacta, apartada como yo. Demasiado simple. Qué palabra tan pequeña para doler tanto. Pensé en todas las veces que había cargado sacos de cemento bajo el sol, en los inviernos en que el taller olía a hierro y aceite, en las noches sin dormir cuando mi mujer estaba enferma y yo tenía que seguir trabajando al día siguiente. Simple. Sí, quizás lo soy. Pero no por falta de valor, sino porque aprendí a no deberle nada a nadie. Mi hijo se esforzaba por mantener la conversación con sus suegros. Yo lo miraba y veía en él al chiquillo que ayudaba a su madre a pelar patatas, el que se prometía que algún día tendría una vida más fácil. Y la tuvo. Pero en el camino, algo de nosotros se quedó atrás, en el polvo del taller, en las manos que ya no necesitaba. No sé si fue el silencio o el hueco vacío a mi lado, pero de pronto sentí un peso en el pecho. No de rabia, sino de certeza. Una de esas certezas que llegan tarde, pero llegan limpias. Aquella noche no me levanté antes del postre. Ni discutí. Ni hice comentarios. Sonreí cuando debía, brindé cuando me lo pidieron y agradecí la cena. Pero dentro de mí ya sabía que algo había cambiado. Porque hay humillaciones que no se olvidan, solo se entienden. Y cuando uno las entiende, empieza a sentarse en otro tipo de mesa. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez tuviste que sonreír mientras por dentro se te rompía algo. A la mañana siguiente, el aire del pueblo olía a leña húmeda. Había regresado la noche anterior, conduciendo despacio, con las ventanillas bajadas aunque el frío cortara la cara. No quería pensar, solo escuchar el motor viejo del coche, ese que mi hijo me había dicho que ya no valía la pena arreglar. Pero ahí seguía, como yo, haciendo su camino sin prisa, sin brillar, pero fiel. Mi casa está al borde del monte, donde el sol llega más tarde y los gallos cantan con eco. La construí piedra a piedra, con mis manos. Nadie me la regaló. Durante 3 años, después del trabajo, me quedaba hasta la medianoche colocando ladrillos, aprendiendo a mezclar la cal y el cemento como si fuera un oficio sagrado. Cuando por fin levanté el tejado, invité a todo el pueblo a una paella. Mi mujer aún vivía, y recuerdo que lloró cuando encendí la primera bombilla. «Ya tenemos casa, Vicente», dijo. Y tenía razón, no era grande, pero era nuestra. De eso hace 30 años. Mi hijo creció entre herramientas y el olor a serrín. Le enseñé a medir con el ojo, a apretar un tornillo con firmeza, a no dejar que un trabajo mal hecho se quedara sin corregir. Pero también le repetía algo que aprendí tarde: el respeto no se exige, se demuestra. Él escuchaba, aunque su mente ya estaba en otra parte.
Era buen estudiante, y su madre soñaba con verlo en una oficina, con traje y aire acondicionado. Cuando consiguió una beca para estudiar en Valencia, la abrazó tan fuerte que casi la dejó sin aliento. Yo también sonreí, aunque por dentro sentí que se marchaba más lejos de lo que marcaban los kilómetros. Los años siguientes fueron de silencios largos y llamadas cortas. «Estoy bien, papá. Todo va bien». Luego vinieron las fotos con la novia, ahora su esposa, las comidas rápidas cuando subían a visitarme y los regalos caros que yo no necesitaba. Él creía que el dinero podía llenar el hueco del tiempo, y yo no quise corregirlo. Al fin y al cabo, cada generación paga su propio precio. Cuando se casaron, les di lo que me quedaba de ahorros. No lo hice por orgullo, sino por amor. Sabía lo que cuesta empezar. Recuerdo que fui al banco con las manos sudadas, porque no me gusta tratar con papeles. Firmé la transferencia y le dije a la cajera: «Es para mi hijo. Que tenga un futuro mejor». Pagaron con ese dinero la entrada del piso. Luego me dijeron, con toda la buena intención, que no hacía falta que siguiera ayudando, que ya se las arreglaban. Sonreí, como siempre, y guardé el justificante de la transferencia en una carpeta azul, junto con otros papeles que nadie mira hasta que la vida te lo exige. Después de la muerte de mi mujer, la casa se volvió más silenciosa. Aprendí a cocinar lo justo, a reparar mis propias cosas, a escuchar la radio para no escucharme a mí mismo. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, me parecía oír su voz desde la cocina: «No te quedes solo, Vicente». Pero yo ya estaba acostumbrado a hablar con el silencio. Esa noche de la cena, cuando escuché aquello de demasiado simple, todo ese pasado regresó como una corriente fría. No por lo que dijo mi nuera, ella no me conoce lo suficiente para ofenderme, sino porque mi hijo no dijo nada. Él, que había aprendido de mí a mirar a los ojos, bajó la cabeza y me pidió que me apartara. Ahí supe lo que había perdido realmente. No era el respeto de una nuera altiva ni el de un suegro que no sabe mancharse las manos. Era el vínculo con mi propio hijo. Aquel que un día me llamó mi héroe cuando le enseñé a montar su primera bici, ahora me veía como un estorbo social. Al llegar a casa, me senté en la mesa de la cocina, la misma donde mi mujer servía el café en tazas desiguales. Encendí una lámpara pequeña y miré la carpeta azul. La abrí despacio. Allí estaba el justificante de la transferencia, el que guardé por costumbre, como quien guarda un recibo de una deuda ya pagada. Pasé los dedos sobre el papel, recordando cada euro que representaba horas de trabajo, noches sin dormir y el orgullo de haber cumplido como padre. Y comprendí algo sencillo pero duro: uno puede darlo todo: tiempo, dinero, amor, y aún así terminar siendo demasiado simple para sentarse en la mesa de su propia sangre. No lloré. Solo apagué la lámpara y miré por la ventana. El cielo estaba lleno de estrellas, y por un momento me pareció que brillaban solo para recordarme que el valor de un hombre no se mide en la mesa donde se sienta, sino en las manos que han sabido construir sin pedir nada a cambio. Esa noche no dormí. Pero ya no me dolía el desprecio. Me dolía el olvido. El lunes amaneció con niebla baja sobre el valle. El pueblo parecía suspendido, como si todo esperara a que alguien tomara una decisión. Yo barría el porche, un gesto mecánico, más por costumbre que por necesidad. El aire olía a tierra mojada y a leña recién encendida. Mientras recogía las hojas secas, me vinieron a la cabeza las risas de aquella cena, las copas tintineando, las conversaciones educadas y ese asiento vacío a mi lado, tan visible que dolía mirarlo. En ese silencio, comprendí que la humillación tiene un precio. No solo por lo que te quitan, el lugar en la mesa, la palabra, el respeto, sino por lo que te obligan a pagar dentro de ti, la calma, la dignidad, la memoria. Entré en casa y me quedé un rato mirando el reloj de pared. Tic, tac. Cada golpe parecía medir el tiempo que había pasado desde que dejé de ser el padre al que se pedían consejos, y empecé a ser el invitado que se sienta donde le indican. En la mesa seguía la carpeta azul. No la había guardado desde aquella noche. La abrí de nuevo y observé el papel doblado, el justificante de la transferencia,
con la fecha, la cantidad, el nombre de mi hijo y el concepto: ayuda familiar. Ayuda, pensé. Qué palabra tan noble y tan frágil. Ayuda no es caridad. Ayuda es sostener al otro sin pedirle permiso, pero también sin que te lo recuerden. Me senté despacio, como si el cuerpo me pesara más de lo normal, y saqué un sobre blanco del cajón. No era un gesto impulsivo. No había rabia ni venganza. Solo una claridad que llega cuando uno ha visto lo suficiente. Escribí en el centro, con mi letra firme de siempre: para Miguel. Dentro coloqué el recibo y una nota corta, escrita con el mismo bolígrafo azul que uso para las facturas. Entre nosotros ya no hay deudas. Miré la frase un rato. No era amarga, ni siquiera triste. Era limpia. Era verdad. Doblé el sobre y lo guardé en el bolsillo de la chaqueta. Sabía que volvería a verlos pronto. Habían prometido venir el siguiente fin de semana a comer algo del pueblo, decían. Esa sería la ocasión. El resto del día lo pasé en el taller, ordenando herramientas, puliendo una vieja llave inglesa que había pertenecido a mi padre. La sostuve un momento y recordé su voz: nunca trabajes con ira, hijo. La ira hace torcido el hierro. Sonreí. Quizás esa era la enseñanza que me había salvado. Por la tarde, encendí la chimenea y me serví un vino. Observé cómo las llamas se movían lentas, como respirando. Y ahí, frente al fuego, entendí que no hacía falta romper nada para empezar de nuevo. A veces basta con dejar de ofrecer el corazón a quienes no saben verlo. Cuando el fin de semana llegó, me presenté puntual en casa de mi hijo. Nadie esperaba que apareciera tan sereno. Saludé a todos, dejé el abrigo en el perchero y, sin decir palabra, coloqué el sobre debajo de mi plato. No miré a nadie. No dije nada. Solo sonreí. El almuerzo fue un domingo claro, de esos que engañan al invierno con un sol tibio. Mi hijo y su mujer habían preparado una comida más sencilla, según me dijeron, como para que yo me sintiera cómodo. En el fondo, lo intuía, era su manera de limpiar la conciencia sin hablar del tema. Llegué puntual, con una chaqueta de lana y la serenidad de quien ya ha tomado su decisión. Saludé con un apretón de manos al suegro, ese hombre de sonrisa ensayada y perfume caro, y con un beso a mi nuera, que me devolvió el gesto con la educación justa. «Qué alegría verle, Vicente», dijo ella, mientras retiraba un plato del aparador. «Hoy hemos hecho arroz al horno, como a usted le gusta». «Gracias, hija», respondí, usando la misma palabra que solía usar con mi verdadera hija si la hubiera tenido. Pero el tono salió hueco, distante. Nos sentamos. Esta vez, nadie me cambió de sitio. La mesa era la misma, pero el aire distinto. Yo sabía lo que llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta, el sobre blanco. Ligero como un suspiro, pero con el peso de 30 años de esfuerzo. El almuerzo transcurrió entre frases de compromiso. Mi hijo hablaba del trabajo, del ascenso que le habían ofrecido. El suegro daba su opinión sobre la estabilidad de los mercados y mi nuera sonreía a ratos, intentando que todo pareciera normal. Yo asentía, cortaba despacio mi trozo de pan y observaba. No con rencor, sino con una distancia nueva. En un momento, mi hijo levantó la vista. «Papá, ¿todo bien? Estás muy callado». «Todo bien, hijo», respondí. «Solo estoy aprendiendo a escuchar». Él sonrió, sin entender del todo. Cuando trajeron el postre, aproveché para colocar el sobre debajo del plato, con un gesto tan natural que nadie lo notó. Lo dejé ahí, entre el mantel limpio y la porcelana, como quien deja una semilla en tierra firme. Terminé mi café y me puse de pie. «Gracias por la comida», dije, mirando a todos, sin detenerme en ninguno. «Me alegra veros bien». Mi nuera sonrió cortésmente, el suegro levantó la copa para un último sorbo, y mi hijo se levantó también. «¿No te quedas un rato más, papá?», preguntó. «No, hijo. Tengo cosas que hacer en casa». No eran palabras grandes, pero sonaron como un cierre. Le di una palmada en el hombro,
Tomé mi abrigo y me fui sin mirar atrás. El sol de la tarde me dio de frente al salir. Caminé despacio hasta el coche, respirando el aire fresco, y sentí una calma que hacía años no conocía. La dignidad tiene ese sonido, el del silencio después del ruido. Conduje de vuelta al pueblo con la radio apagada. En la carretera, los naranjos se mecían al viento y pensé en lo que había aprendido, que hay batallas que solo se ganan no luchándolas. Esa noche, ya en casa, me preparé una cena sencilla, pan, queso y vino, y me senté frente a la chimenea. El fuego crepitaba con suavidad. Saqué del cajón una vieja fotografía, mi hijo de niño, cubierto de polvo, sosteniendo un martillo casi más grande que su mano. Detrás, yo, con la cara sucia de grasa y una sonrisa franca. Recordé aquella tarde en que construimos juntos el banco de madera del porche. Papá, me dijo entonces, ¿por qué no compras uno en la tienda? Es más rápido. Porque si lo haces tú, hijo, no se rompe. ¿Y si se rompe? Entonces lo arreglas. Eso también es tuyo. Apoyé la foto sobre la mesa y suspiré. Había pasado una vida entera enseñándole a sostener las cosas con cuidado, y sin darme cuenta, lo había hecho tan bien que había aprendido a soltarme. Al día siguiente, recibí una llamada de mi hijo. «Papá, ¿puedes venir a casa un momento?» Su voz sonaba nerviosa. «No hace falta», le respondí con calma. «Ya sabes lo que dejé en la mesa». Hubo un silencio largo, casi pesado. «Papá, no queríamos que pensaras así». «No pienso así, hijo. Solo estoy aprendiendo a sentarme en mi propia mesa». La línea se quedó muda. No hacía falta decir más. Después colgué, apagué la luz del salón y me quedé escuchando el crepitar del fuego. En esa quietud, comprendí que no hay acto más fuerte que marcharse sin ira y dejar que los demás aprendan el valor del vacío que has dejado. Porque, al final, la resistencia no es gritar ni golpear la mesa. Es irse con el corazón limpio y la frente en alto. La mañana siguiente amaneció serena. Había dormido poco, pero el cuerpo me pedía calma, no descanso. Puse agua a calentar y me serví el café en la taza de barro que me hizo mi mujer en sus clases de cerámica, aquella que tenía una grieta fina en el borde. Siempre dije que no la tiraría, porque hay cosas que se rompen sin dejar de servir. Encendí la radio, pero la apagué enseguida. No me apetecían voces ajenas. Afuera, el pueblo despertaba con su ritmo de siempre. El panadero pasando con su furgón, el ladrido del perro del vecino, el sonido metálico de alguna herramienta en la distancia. Todo seguía igual, pero dentro de mí algo había cambiado. El sobre, ese pedazo de papel que había dejado bajo el plato, ya estaba cumpliendo su propósito. No era un castigo. Era una frontera. Durante años, yo había confundido el amor con la disponibilidad. Pensaba que querer a los tuyos era estar siempre ahí, sostener, ayudar, dar sin pedir. Pero a veces, el exceso de entrega borra el respeto. Y cuando uno da más de lo que debe, termina educando a los otros en la costumbre de recibir. A media mañana, sonó el teléfono. Sabía quién era antes de descolgar. «Papá», dijo mi hijo, la voz contenida. «Hemos visto el sobre». No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su parte. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó. «Porque ya no quiero que haya deudas entre nosotros, hijo. Ni de dinero, ni de silencios». «Pero, eso no hacía falta, papá». «Sí, Miguel. Hacía falta». Escuché su respiración al otro lado, temblorosa, entre la culpa y el orgullo. Sabía que en ese momento estaba mirando a su mujer, buscando palabras que justificaran lo injustificable. «Papá, creo que malinterpretaste lo del otro día», intentó. «No lo malinterpreté», dije tranquilo. «Lo entendí perfectamente. No estoy enfadado. Pero a partir de ahora, cada uno se sienta donde le corresponde». Silencio. Largo, incómodo. Luego, su voz más baja. «¿Y eso qué significa?» «Significa que he aprendido», respondí.
que un padre no pierde su lugar por ser simple, pero tampoco lo recupera mendigando espacio. No colgué enseguida. Esperé. Escuché cómo el aire se llenaba de esa incomodidad que precede a las verdades. Finalmente, mi hijo solo dijo: «Entiendo, papá». «Eso espero, hijo», contesté con suavidad. «De verdad lo espero». Cuando colgué, me quedé mirando la ventana. El sol empezaba a colarse entre las nubes y se dibujaban sombras sobre el suelo del taller. A un lado, sobre la mesa de trabajo, estaba la vieja carpeta azul. La abrí una vez más. Dentro, junto al hueco donde antes guardaba el recibo de la transferencia, quedaban otros documentos, facturas, la escritura de la casa, algunos papeles del taller. En una esquina, doblado, un recorte de periódico con una frase que había subrayado hacía años. «La dignidad no se hereda, se demuestra». Cerré la carpeta y la guardé en el armario. Ya no la necesitaba. Por la tarde, salí a caminar por el sendero que lleva al río. El agua bajaba clara, casi transparente, y las cañas se mecían con el viento. Allí solía venir con mi hijo cuando era pequeño. Llevábamos pan duro para las truchas, y él, con esa curiosidad limpia de los niños, me preguntaba: «¿Por qué el agua no se cansa de correr, papá?» «Porque tiene pendiente, hijo», le decía riendo. «Si no, se quedaría quieta». Aquella tarde pensé que yo también había vuelto a tener pendiente. Que mi vida, aunque más corta por delante que por detrás, todavía tenía dirección. No busqué consuelo, ni orgullo. Solo sentí una paz honda, de esas que se asientan en el pecho cuando uno deja de luchar contra lo que no puede cambiar. Esa misma noche me llamó mi nuera. Su voz era distinta, más baja, sin el tono de superioridad que tantas veces la había vestido. «Señor Vicente», dijo, dudando. «Quería disculparme por lo que dije el otro día. No fue correcto». «Gracias, hija», respondí. «No hace falta disculparse. Cada uno habla desde lo que sabe». «No, pero», titubeó. «Miguel está mal. Dice que te has distanciado». «No, no me he distanciado. Solo me he sentado un poco más lejos. A veces hace falta espacio para que los demás aprendan a mirar». Ella guardó silencio. Supongo que no supo qué responder. «Cuídale», añadí suavemente. «Y cuida de no olvidar de dónde venís. Las raíces no se ven, pero sostienen». Colgamos. Esa noche, antes de acostarme, saqué la llave inglesa que había sido de mi padre y la dejé sobre la mesa del salón. No como un recuerdo, sino como un recordatorio. Ese pedazo de hierro, pesado y gastado, representaba todo lo que había sido mi vida: el trabajo honesto, la paciencia, la reparación. La miré largo rato y comprendí que el verdadero poder del hombre no está en lo que construye, sino en lo que sabe dejar en su sitio cuando llega el momento. El sobre fue mi herramienta final. No para romper la relación con mi hijo, sino para enderezarla. Como un hierro torcido al que se le da forma con calma, sin golpes innecesarios. Porque la justicia no siempre llega con ruido. A veces llega en silencio, dentro de un sobre blanco. Pasaron 2 días de silencio. Ni llamadas, ni mensajes. Solo el sonido habitual del pueblo, el reloj de la iglesia marcando las horas, el murmullo de los vecinos en la plaza y el viento que soplaba entre los olivos. Yo lo sabía. Cuando el silencio dura demasiado, alguien acaba por romperlo. Y fue mi hijo. Apareció un jueves por la tarde, sin avisar. Le vi llegar desde la ventana del taller, caminando despacio, con las manos en los bolsillos y los hombros caídos. Aparcó el coche delante de la casa, y durante unos segundos se quedó dentro, como si necesitara valor para abrir la puerta. Al final, lo hizo. «Papá», dijo, entrando con ese tono que mezcla respeto y culpa. Le miré desde la mesa de trabajo. Tenía las mangas remangadas y el olor a aceite y madera llenaba el aire. No dije nada. Solo esperé. «He venido a hablar», añadió, dando un paso dentro. «Eso veo». Se quedó de pie un momento,
mirando alrededor como si buscara refugio entre las herramientas. Siempre huele igual aquí, comentó, intentando una sonrisa. Como antes. El olor no cambia, respondí. Lo que cambia es la gente. Guardó silencio. Luego se acercó un poco más. Papá, lo del otro día, lo del sobre. No sé qué pretendías con eso. Le miré con calma, limpiándome las manos con un trapo. No pretendía nada, hijo. Solo poner las cosas en su sitio. Pero fue duro, dijo, bajando la voz. Mamá siempre decía que tú no sabías guardar rencor. Y no lo guardo, interrumpí. Lo que hice no fue por rencor. Fue por respeto. El mío. Y el tuyo, aunque todavía no lo entiendas. Papá, su voz tembló un poco, no queríamos ofenderte. Lo que dijo Laura fue una tontería, una frase fuera de lugar. Las tonterías, hijo, son cosas sin peso, dije despacio. Pero esa frase pesaba. Porque tú la escuchaste y no dijiste nada. Se quedó callado, mirando al suelo. Tenía miedo de hacer un escándalo, papá. No quería avergonzarla delante de todos. ¿Y pensaste que era mejor avergonzar a tu padre en silencio? Pregunté. No había ira en mi voz, solo una herida vieja que por fin se dejaba ver. Él levantó la mirada. Sus ojos, tan parecidos a los míos, tenían ese brillo que se le pone a los hombres cuando comprenden que ya no pueden esconderse detrás de excusas. Tienes razón, dijo al fin, casi susurrando. Fallé. El silencio que siguió no fue incómodo, sino necesario. Yo me senté en el banco de madera, el mismo que hicimos juntos cuando era niño. Siéntate, le dije. Obedeció. Hijo, empecé, toda mi vida he trabajado con las manos. Con el hierro, con la madera, con la tierra. Y aprendí algo. Cuando una pieza no encaja, no la fuerzas. La ajustas con paciencia. Lo del sobre no fue una ruptura. Fue un ajuste. Él asintió, mirándome con atención. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Qué hacemos ahora, papá? Ahora tú decides si quieres seguir sentado en la mesa de los que se creen grandes, respondí, o si te sientas conmigo, aunque mi silla sea simple. Se le quebró la voz. Yo solo quería que estuvieras orgulloso de mí. Sonreí, por primera vez en días. Siempre lo estuve, hijo. Pero el orgullo no sirve de nada si se construye sobre el desprecio. No me ofendió tu mujer. Me dolió que tú no supieras ver quién eres, ni de dónde vienes. Nos quedamos callados un rato. El viento entraba por la puerta entreabierta, moviendo los papeles del banco de trabajo. Entonces, sin decir nada más, mi hijo se levantó y caminó hasta la estantería donde guardo mis herramientas antiguas. Tomó la llave inglesa de mi padre. La sostuvo un instante, como si pesara más de lo que parecía. Esta era del abuelo, ¿verdad? Preguntó. Sí. La usó toda su vida. Con ella arreglaba los motores viejos del pueblo. Él la giró entre las manos, en silencio. A veces me gustaría tener las manos como las tuyas, papá. Firmes. Capaces. No hace falta, le dije. Solo hace falta que las uses con respeto. Entonces la dejó en su sitio, despacio, y me abrazó. Fue un abrazo torpe, breve, pero sincero. De esos que no piden perdón, pero lo ofrecen. No sé si sabré arreglarlo, papá, susurró. Claro que sabrás, respondí, apretando su hombro. Lo importante no es el fallo, sino la reparación. Nos separamos, y antes de irse, me dijo: el domingo hacemos comida en casa. Pero esta vez, tú decides dónde te sientas. Asentí. Veremos, hijo. Veremos. Cuando se marchó, el taller volvió a quedarse en silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Ahora sonaba alivio. Miré de nuevo la llave inglesa, brillando con un reflejo dorado bajo la luz del atardecer. Pensé en mi padre, en las veces que me enseñó a apretar sin romper,
a ceder sin rendirme. Y entendí que eso mismo había hecho yo, ajustar sin quebrar. Porque a veces la verdadera confrontación no es gritar la verdad, sino sostenerla en calma. Y dejar que el otro la vea por sí mismo. Había pasado un año desde aquella tarde en el taller. Un año entero de silencios que ya no dolían, de llamadas sinceras, de comidas más cortas, pero más limpias. El tiempo, cuando uno deja de empujarlo, sabe trabajar solo. La relación con mi hijo se volvió distinta, más prudente. No hablábamos todos los días, ni hacía falta. Pero cuando lo hacíamos, había una calma nueva, un respeto silencioso que antes no existía. Ya no me contaba sus triunfos con ese aire de demostrar algo, ahora me los compartía con gratitud, como quien sabe de dónde viene el suelo que pisa. El taller seguía siendo mi refugio. Allí, entre el olor a madera y grasa, reparaba pequeñas cosas para los vecinos, una bisagra, una silla, una herramienta. No por dinero, sino porque las manos necesitan propósito, igual que el alma. A veces, cuando el sol se colaba entre las rendijas del portón, pensaba en lo mucho que había cambiado sin apenas moverme del sitio. Aprendí que la dignidad, una vez recuperada, no se defiende con fuerza, sino con constancia. Un domingo de primavera, mi hijo me llamó. «Papá», dijo con un tono tranquilo, «vamos a hacer una comida en casa. Queremos que vengas». «¿Y quiénes estarán?», pregunté, sin ironía. «Solo nosotros. Laura, los niños y tú». Acepté. No por compromiso, sino porque su voz sonaba limpia, sin miedo ni obligación. Llegué a mediodía. Al entrar, sentí algo distinto. La casa olía a hogar, no a pretensión. En el comedor había una mesa puesta con sencillez, mantel de algodón, platos sin adornos, el vino abierto ya, respirando. «Papá», me saludó Laura, acercándose con una sonrisa franca, sin maquillaje ni disfraz. «He hecho paella, pero con tu toque. La del pueblo». «Ah, ¿le pusiste romero?», pregunté, medio sonriendo. «Claro. Y un poco de pimentón, como dijiste aquella vez». Fue un gesto pequeño, pero valió más que cualquier disculpa formal. Los niños corrían por el pasillo, riendo. Me abrazaron con esa alegría pura que no necesita palabras. Uno de ellos me enseñó un dibujo, un hombre con barba, una llave grande en la mano. «¿Eres tú, abuelo?», dijo, riendo. «Ah, ¿sí?», pregunté, fingiendo sorpresa. «¿Y qué hago ahí?». «Arreglas cosas. Mamá dice que tú arreglas todo». Sonreí. A veces la vida se resume en eso, reparar lo que se puede, aceptar lo que no. Nos sentamos a comer. Esta vez nadie movió mi silla. De hecho, fue mi hijo quien me pidió que me sentara en el centro. No lo dijo con palabras, simplemente apartó su propio plato, me hizo espacio y me miró. «Aquí, papá». Su voz era firme, sin culpa, sin miedo. Durante un momento, el silencio se hizo largo. No incómodo, sino lleno de significado. Comimos tranquilos. Entre cucharadas y risas, Laura habló del colegio de los niños, el de su trabajo, y yo escuché, sin juicio. La conversación fluía natural, como el agua del río que baja sin empujes. Al acabar, mi hijo se levantó y trajo algo del aparador, una caja pequeña, de madera. «Te hicimos esto», dijo. La abrió delante de mí. Dentro, envuelta en un paño, estaba una llave inglesa vieja, restaurada y pulida. Era la de mi padre. «La llevé a un amigo», explicó. Le quitó el óxido, la engrasó y la monté en este soporte. La llave estaba fija sobre una base de madera con una placa que decía: «Por lo que arreglaste y por lo que supiste dejar en su sitio». No supe qué decir. Solo respiré hondo. El aire me supo a gratitud, a tierra y a tiempo. «Gracias, hijo», murmuré. «No hacía falta». «Sí, papá», respondió él. Esta vez sí hacía falta. Nos quedamos los tres en silencio, mirando la herramienta. No era solo un trozo de hierro viejo,
Era la historia de 3 generaciones que habían aprendido, cada una a su manera, a reparar sin romper. Después, mientras los niños jugaban en el jardín, Laura me sirvió un café. «¿Sabe, señor Vicente?», dijo con voz tranquila. Creo que tenía razón con aquello del silencio. ¿El silencio? Sí. El respeto no se exige, repitió. Se gana callando. La miré y vi en ella algo nuevo, no la joven altiva de antes, sino una mujer que había entendido el peso de sus palabras. Cuando el sol empezó a caer, me levanté para irme. Mi hijo me acompañó hasta el coche. Gracias por venir, papá. Gracias por invitarme, hijo. Antes de cerrar la puerta, añadí. ¿Sabes? Hoy me senté en tu mesa, pero ya no por costumbre. Me senté porque me hiciste sitio. Él asintió, con los ojos brillantes. Y no pienso volver a dejarlo vacío. Arranqué despacio. Por el retrovisor, vi a mi hijo y a mis nietos saludando. La tarde se teñía de dorado, y en el aire había esa paz que llega cuando las cosas, por fin, encajan. Porque el respeto, cuando vuelve, no hace ruido. Solo se sienta a tu lado, en silencio. Han pasado algunos años desde aquella comida. Los nietos ya son más altos, y mi hijo empieza a peinarse con las mismas canas que me asomaban a mí cuando él era pequeño. La vida, con su ritmo paciente, ha sabido poner cada cosa en su sitio. Sigo en el pueblo, en mi casa de siempre, con el taller que huele a madera y a recuerdos. Los días son tranquilos, un paseo por la plaza, un café con los vecinos, el sonido del martillo cuando reparo algo. A veces, mi hijo baja a visitarme los domingos con los críos. Llega sin aviso, como antes, y entra diciendo: «Papá, ¿tienes tiempo?». «Siempre tengo tiempo, hijo», respondo. «Para ti, siempre». El mayor, Martín, ya ayuda en el taller. Le enseñé a lijar una tabla, a medir con el ojo, a no tener prisa. Y cuando rompe algo, porque los niños siempre rompen algo, me mira con cara de miedo. «No pasa nada», le digo. «Si sabes repararlo, ya no está roto». A veces lo observo, concentrado, con la lengua entre los dientes, intentando ajustar un tornillo rebelde. Y me reconozco en él, en su empeño callado, en su deseo de hacer las cosas bien. La vida tiene esa manera discreta de continuar, sin ruido, pero con raíz. En el estante del taller sigue la llave inglesa de mi padre, ahora con la placa que me regaló mi hijo. La miro cada día antes de empezar a trabajar. Es mi recordatorio. Me enseña que el respeto no se grita, se ejerce, que la justicia no se impone, se encarna, y que la dignidad, una vez recuperada, no se pierde mientras uno mantenga las manos limpias y la cabeza alta. A veces, al caer la tarde, salgo al porche y me quedo mirando las montañas. El sol se esconde despacio y el aire huele a pan recién hecho. En esos momentos pienso en todo lo que pasó, en la humillación, en el silencio, en el sobrebajo el plato. Y sonrío. No fue venganza. Fue equilibrio. No fue orgullo. Fue respeto. Porque el respeto, cuando es verdadero, no necesita aplausos. Solo necesita un lugar en la mesa. Y mientras el viento sopla entre los olivos, me pregunto, como quien conversa con el tiempo. ¿No será que, al final, lo más grande que puede dejar un hombre no son herencias ni lecciones, sino el ejemplo sereno de haber sabido sentarse donde debía?